El siguiente punto, el punto 8, ya estamos terminando. Sí, sí. Tú dijiste que los dueños de la FP eran unas sanguijuelas que vivían de las Sí. y que el sistema ¿Cómo? de reparto no tenía sanguijuelas que vivieran de las pensiones de la gente. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Los dueños de la FP Cuprum, Provida, Habitat, que fueron los que estudié, ninguno de ellos está en un sistema de AFP, ninguno. Entonces, si tú dices, si ellos, ¿Cómo? te digo, los dueños de las AFPs, AFP, Cuprum, Habitat, Provida, ninguno de ellos está en un sistema de FP, ¿ya? Ellos son las personas que más defienden el sistema de FP y no están en el sistema de FP. Entonces, es tan innombrable la palabra, es tan hijo de puta. ¿Por qué lo defienden? Porque se están haciendo ricos a costa de ellos. Entonces, claramente el sistema funciona, pero para unos pocos, para los dueños de la FP y para los gerentes de la FP. Para ellos sí, funciona el sistema de FP. Y es por eso que ellos Pero defienden. tú dijiste que la plata que ellos ganaban, que sus sueldos salían, eran a costa de las pensiones de la gente. Entonces, yo creo que, bueno, si eso fuera cierto, habría un caso de corrupción y en verdad habría que desmontarlo. Porque la plata, los sueldos que tienen los gerentes de la FP debería salir por ley de las comisiones y no de los ahorros de las personas, Exacto, pero espera, la plata de la comisión, ¿de dónde sale? ¿Del sueldo del del trabajador? sueldo de la persona. Ya, pues. Entonces, Sí. ¿de dónde está saliendo su riqueza? De las personas. Entonces, ahí tiene tu respuesta. ¿Quién obliga a las personas a estar en la FP? La gente no está en la FP porque quiere, está porque es la única que No, hay. ¿quién la obliga? ¿Quién la obliga? Ah, tú dices ya, Hay un ¿quién? ente que la obliga. O sea, mira, Hay un ente que la obliga. Hay ya, un ente que obliga a las personas a cotizar en la FP. Y no es la FP. yo conozco gente que no está en la Es el FP. Código del Trabajo, el Código del Trabajo y la violencia del Estado, la que obliga a las personas a estar en la FP. Ese no es un problema del sistema de capitalización individual, es un problema del Estado mismo, de la violencia del Estado y de la ley. Ya, pero espera, si actualmente no hay un sistema de reparto y tú le dices a la gente, ya, a ver, mire, tiene tantas opciones. Una, está en el sistema de FP, donde le van a dar una pensión como la mierda, pero va a tener una pensión. O no tener pensión. ¿Qué escoge? ¿La mierda o la nada? La gente escoge la mierda, pero es porque no tiene otra opción. Y ahí es donde la gente No, dice, no, no, queremos no. un sistema de reparto. A ver, antes de 1860, 70, por ahí, que fue cuando se empezó a implementar el sistema de reparto, que lo creó un protofascista, que es Otto von Bismarck, que es básicamente uno de los ideólogos de las políticas sociales de Hitler. Eh, 1909, Bismarck crea los sistemas de reparto. el primer sistema de reparto. Antes de eso, no existía ningún sistema obligatorio de pensiones y, sin embargo, no había una pandemia de viejos miserables por la vida. La Por, mayoría de las personas de edad se mantenían, la mayoría de las personas de edad tenían ahorros que habían tomado voluntariamente, tenían propiedades que habían comprado a lo largo de su vida o eran mantenidos por sus hijos de forma voluntaria sin que la ley los obligue. Eran mantenidos por ya, sus hijos, por no sé qué, por la familia que tenían, o por los hermanos, etcétera. Por lo tanto, ¿es necesario que la gente se le obligue a estar en un sistema de pensiones? La historia nos prueba que no. Los sistemas de pensiones están ahora recién y la gente ha vivido desde mucho antes. ¿Bien? ya. O Tener un sea, tú, sistema de pensiones en realidad, obligatorio. Que si alguno quiere jubilar, si tú quieres jubilar, es importante que tú tomes carta en el asunto y veas cómo lo vas a hacer y te organices. Pero no es obligatorio, necesario que todo el mundo jubile. Y de hecho, las personas que jubilan viven menos, las personas que jubilan viven menos, las personas que jubilan, o sea, los sistemas de jubilación obligatorios han disminuido artificialmente la natalidad en Occidente y han aumentado se me olvidó el otro argumento sobre esto, pero las personas que jubilan viven menos que las personas que siguen trabajando. El ideal mío es que la gente ya, trabaje en lo que le gusta. Y que trabaje en algo que le guste tanto que no quiera jubilarse. Ahora, si a ti no te resulta eso en tu vida, ver cómo lo vais a hacer para tener plata cuando seas viejo. Pero no podéis cargarle al resto de la sociedad ni obligar a todos a jubilarse porque a ti o porque a la mayoría, porque el 60% de la gente quiere jubilarse. ¿Por qué tiene que obligar al 40% a participar del sistema? Me parece que es una esclavitud, una obligación forzosa, involuntaria, agresiva sobre personas que tal vez... Yo no me quiero jubilar nunca, ¿cachai? ya. A mí sería terrible que me obliguen a jubilarme.
Ya, ojalá que se te conceda el sueño, porque pero como una vil respuesta del destino. Pero no, no, en realidad no. Ojalá que sí tengas una pensión digna, no sé de cómo ni cómo mierda, pero ojalá que no termines como la gran mayoría, ni yo tampoco como la gran mayoría de los chilenos, viviendo la mierda y comiendo mierda. No le deseo eso a Ahora, en nadie, este punto, por lo mismo que estoy en contra del sistema de FP, porque considero, y no soy solo yo, sino la gran mayoría, tú dices que es ilegítimo que la gran mayoría le imponga a la minoría. Pero cuando tú ves sí, por el bienestar social, es decir, el bienestar de todos, no estás velando solo por la mayoría, también estás velando por la minoría. ¿Cuál es la minoría que se ve perjudicada con esto? La minoría que está usufructuando el trabajo de la mayoría. Ellos se ven perjudicados porque les dicen, se les acaba el fuego, señores, no pueden seguir lucrando, que es mi punto contra los gerentes y los dueños de la AFP, que como tú dijiste, citándome a mí, son unas sanguijuelas que viven del sufrimiento del trabajo humano. Eso el sistema de reparto no lo tiene. No hay sí lo gente que... tiene, te explico por qué no lo tiene. Te explico por qué no sí lo lo tiene. tiene, Pero te sí lo explico, tiene. ya, Ya, ya. Digo al tiro, el sistema de capitalización individual, tu dinero va a un fondo, ese fondo es administrado por las AFPs y ellas hacen negocios con tu dinero. Y también de ahí sale bueno, su plata, no recuerdo el nombre, se me olvidó, tú ya lo habías dicho bueno, ya. no Sí, tiene sí. nada que ver con el ahorro, o sea, es una plata aparte, distinta. Igual que plata sale de su bolsillo, así que igual les plata que están ya. Entonces, Sí. en ese sistema sí hay gente viviendo de tu sueldo, de tu comisión, que nadie te preguntó si la querías dar, sino que estás obligado a darla. Y esa obligación a mí me parece mucho más obligatoria que la que dices tú de ayudarnos todos con todos. Me prefiero estar obligado a ayudarme todos con todos que obligado a darle mi plata a un viejo miserable que vive a costa mía y de todos nosotros. Eso lo prefiero. Y Yo lo... prefiero no obligar a nadie a nada. Bien, Yo prefiero no obligar a nadie a nada. Pero si va a haber alguien que se quiere jubilar, en un mundo donde se respetan los derechos humanos, esa persona va a tener que jubilar con su propia plata, no con la plata de los demás, porque eso se llama cogotear. Entonces, yo digo, el sistema tiene que ser de capitalización individual voluntario. Voluntario. Porque no podemos decir, me tengo que jubilar, así que voy a ir a cogotear a todo el resto del mundo con una pistola para que me pase la plata para jubilarme. No, no me parece moral. Me parece, si bien es cierto, alguna gente, o mucha gente, o la gran mayoría de la gente quiere jubilar, va a tener que ver cómo se las arregla para jubilar cada persona o en grupo. Incluso pueden fundar una mutual, o una cooperativa y juntar su plata ahí. Yo feliz. Yo lo que defiendo es que si vayas a jubilarte, tenés que ver tú cómo lo vas a hacer. O tú con tus amigos, o tú con tu gremio, o tú con tu sindicato, o tú con o los demás youtubers, o tú con tu familia. ¿qué pasa si Que los meses? obligarme a mí a participar de lo tuyo. Y en ese sentido, lo más natural es la capitalización individual. Pero Que no si sea obligatoria, ojo. si tú me dices que a la gente tenga el derecho a decidir, ¿por qué no le dan a la gente a elegir entre un sistema de FP y un sistema de reparto? Yo creo que si hubiera un plebiscito de ya, ¿qué quieren? ¿AFP o reparto? Yo creo que ganaría el reparto cagado en la risa. Ya, pero, no, pero los que votaron a FP no los podía obligar a participar del reparto. ¿Sabes qué? Ellos se quedan en la FP. Los que eligieron FP se quedan en la FP. Y tu sistema de reparto ya no funciona, porque toda la gente que gana más plata se quedaría en la FP y y no tendrían de dónde sacar plata para financiarse ustedes. Si la gran mayoría se va al sistema de reparto, sale la plata de los mismos activos. Así que no financiaría. No, no alcanzaría. Pero Bien, el punto que quería hacer yo es que cuando teníamos sistema de reparto, ojo, en Chile, ¿vale? Estamos hablando de Chile, la idiosincrasia chilena, los políticos chilenos. Cuando teníamos sistema de reparto en Chile, antes, el sistema de reparto tenía excedente, y de esos excedentes, esto pasó el año 68, ¿vale? El sistema de reparto, desde que se fundó, comenzó con su excedente a hacer negocio inmobiliario, a comprar departamento y casa y arrendarlo, el excedente, ya. ¿sí? Ya, ya, ya. Con el excedente hacía negocio inmobiliario. Y en la medida que hacía negocio inmobiliario, sucedió que todos los políticos y todos los altos funcionarios se piluteaban y se iban a vivir a esos inmuebles de forma gratuita y no pagaban nunca el arriendo. Visto frente a este problema, el sistema tuvo que salir a vender esas propiedades para poder seguir teniendo liquidez. Eso lo hizo en 1968. Vendió muchísimas propiedades, dando dinero y siguiendo pagando pensiones. Vendió esas propiedades y las personas que que compraron esas propiedades no podían sacar a estos políticos que no pagaban el arriendo. Entonces, hay sanguijuelas en el sistema de reparto, ahí tenía un montón de sanguijuelas.
Ya, tú me estás Tiene mucho hablando, más sanguijuelas, porque cualquiera que se quiera colgar del presupuesto va a ser una sanguijuela. En tú me estás, España, tú mismo dijiste, hubieron crisis de corrupción que tuvieron que ver con la crisis financiera de antes. Bueno, y eso tuvo que ver también con mucha gente, como Rajoy, que estuvo metida en escándalo de corrupción, de robarse plata de las pensiones. Y la administración socialista del PSOE, socialista, se había también robado plata, y el Partido Popular, que son socialistas de derecha, también se habían robado un montón de plata. ¿Y se habían robado plata de dónde? De las pensiones. Entonces, cuando tú decís, no, en el sistema de reparto, no tení sanguijuela, perdón, tenía el doble o el triple de sanguijuela. Y no tienen ningún incentivo para no ser sanguijuela porque tienen el poder político. ya mira, te explico por qué el sistema de reparto funciona mucho mejor. La plata del activo, tú ya lo sabes, pasa al pasivo, por ende, no hay un No, tiempo, la plata del activo pasa a un político y el político ve cuánto le da al pasivo. va a un fondo común, ya, va a un fondo común y se hace un traspaso del dinero. Entonces, no pasa por la inversión de nadie. Y tú me estás hablando de gente que arrienda o vive en casas del Estado sin pagar. O yo te estoy hablando de gente que gana millones de dólares, decenas de millones de dólares todos los años a costa nuestra. Y tú me estás hablando de gente que vive en casas del Estado gratis. ¿Cuál es peor? No sé, el problema es que si las personas que están viviendo en esas casas del Estado y no pagan el arriendo, no hay plata para pagar las pensiones. Y tenéis que Ya, terminar vendiendo las casas que compraste y cuando las vendí, escúchame, y cuando las vendí, el que las compra tampoco puede cobrar el arriendo y generaste un problema económico gigantesco para una buena cantidad de personas. Entonces, tenéis que tener plata para pagar las pensiones. Si tú decides invertir, estoy hablando de una inversión que se hizo, un caso verídico real. Se hizo inversión en el mundo inmobiliario, que no es una locura. O sea, vale, si yo tengo un sistema de reparto y tengo excedente y me preocupa en el futuro seguir teniendo plata, obviamente que voy al real estate, que es un mercado bastante seguro, no sé qué es la cuestión, y cobro y arriendo las propiedades para tener plata para las pensiones del futuro. Pero ¿qué pasa si no me pagan el arriendo? ¿Cómo pago yo las pensiones? Entonces, todos esos buenos están robando directamente de la pensión de las personas, a diferencia del administrador de las AFP, del director de la empresa, que está obteniendo su dinero de las ganancias de su empresa, su sueldo, y no de los fondos directos de las pensiones. No está sacando la plata de la jubilación de la gente, sino que la está sacando de las ganancias que tiene su empresa. están sacando la plata de la gente igual nomás, po. Si esa comisión no la recibiera el gerente o el dueño, iría más. ¿Cuántas AFP han quebrado? La misma AFP de Luis Mesina quebró. Por lo tanto, esa plata no es segura. Tú la tenías en tanto y en cuanto la gente te prefiera. Si Porque la la gente FP, no te prefiere como AFP, vaya a quebrar. El mismo Luis Mesina quebró una AFP. El Luis Mesina quebró una AFP. Antes de hacer el movimiento Nueva AFP, él quebró una AFP. Tuvo una AFP y la quebró. Entonces, las AFP pueden quebrar. Eran como 30 en los años 90 y ahora son como 10. Han quebrado muchas AFP. Muchas y quiebran porque la gente no las prefiere. Entonces, tu sueldo no tiene que ver con la plata que le quitas a los trabajadores como comisión, sino que tiene que ver con lo que las personas están dispuestas a pagar por preferirte a ti para administrar sus fondos. Estoy de acuerdo contigo que no les queda otra opción que elegir una porque no se les permite no cotizar a nadie. Sería bueno que también se les permitiera no cotizar a nadie, no, yo creo que no ¿vale? sería Pero, pero, de la nada, mejor la mierda. pero la plata que gana el director de la FP y el gerente de la FP es la recompensa por el haber tenido una FP que la gente prefiere, en lugar de otra que tiene menos cotizantes. Es Eh, una recompensa de la FP me gusta, le gusta a las personas. Y el que tenga la FP que a más personas le gusta es el que más plata va a ganar. El que tenga una FP que no le gusta a nadie probablemente quiebre o gane muy poquita plata. ¿Cómo le explico a un cirujano cardiovascular que estudió 20 años para llegar a ser lo que es, que otro tipo, por administrar fondos, gana 40 o 50 veces lo que él, porque, no sé, se supone que él tiene una Bueno, mejor recompensa? Weón, es que ¿a cuántas personas opera el cirujano y a cuántas personas le administra los fondos el dueño del FP? Si todo esto tiene que ver con cuánta gente hace negocio. El capitalismo no se trata de qué servicio esté entregando, sino que a cuánta gente se lo esté entregando. Los más millonarios en el capitalismo, Bill Gates, por ejemplo, hizo un sistema de software que usaron 2.000 millones de personas. Entonces, ¿cómo no se iba a ser multimillonario si tenía 2.000 millones de clientes? Aunque hubiera ganado $1 por cada cliente, tendría 2.000 millones. Si hubiera ganado $1 por cliente, habría tenido 2.000 millones de dólares. Entonces, imagínate, $1 por cliente, o sea, con una ganancia mínima. Y obviamente tenía una ganancia mucho más grande, no una ganancia del 60%, 70%, una ganancia importante. Pero el punto es, él no se hizo rico por hacer un
una pega importante como ser neurocirujano. Se hace rico porque, aunque su ayuda para los demás sea poder considerarla como mayor o menor, yo creo que Microsoft es la revolución digital y nos mejoró la vida a todo el mundo y nos arregló y creó mucha más riqueza de la que el mismo Bill Gates se llevó. El hecho es que estáis ayudando a mucha más gente, estáis dándole a muchas más personas. Yo fabrico una polera que es maravillosa, una obra de arte, pero que se pueden poner 4 personas, voy a ganar menos plata. El problema de los diseñadores que hacen cosas exclusivas, ganan harta plata, pero como los cirujanos, pero no ganan tanta como el dueño de la fábrica en China, que hace billones de poleras y las vende por el mundo. El que hace las poleras en China, el que hace las poleras en China, gana mucha más plata que el diseñador que hace una polera toda la raja que le vende a 10 personas en varios millones de pesos. Oye, no he pensado como... Sí, Oka, ya que tú me hablas de esos santos próceres que ayudan a tanta gente con el sistema de la AFP, ¿tú no has pensado cómo estamparte la polera así como la cara de los dueños de la AFP? Pues son, por lo menos para ti, grandes superhéroes, dignos de loa y de reconocimiento. Yo no los elijo para que administren mi ahorro. De hecho, yo tengo ahorros, los tengo en fondo, en depósitos a plazo, porque me parece que es más seguro y tengo mis propias formas de ver mis cosas. Pero creo que si ellos ganan mucha plata es porque mucha gente los ha elegido. ¿Cachai? Cuando tú te vas al mesón de una FP o de otra y decís, ya, ¿quién va a administrar mi fondo? ¿Quién va a administrar mi plata para mi jubilación? Eso. Y si tú elegís a Pedrito, Pedrito está ganando. Entonces no son los directores ni los gerentes de la FP los que se asignan su sueldo, ni su ganancia. Son las personas cuando eligen a qué FP van a estar, es los que le están asignando las ganancias al gerente o al director. Ahora, oye, o los dueños entonces. Yo algo que te comenté en tu video y que a mí me hace mucho ruido. Yo estoy en contra del sistema de FP, pero yo cotizo y soy parte del sistema de FP. No porque quiera, sino porque... Yo tengo plata en el sistema de FP. Tú defiendes el sistema de FP, pero no estás en el sistema de FP. No es eso. No, si estoy en el sistema de FP, tengo plata en el sistema de FP. Lo que pasa es que en este momento estoy trabajando por libre y no estoy cotizando y estoy utilizando mi derecho a ahorrar de otra forma. Ok, es tu derecho a ahorrar de otra forma. Pero yo tengo una cuenta, yo tengo una cuenta en la FP Capital con una cantidad de plata, que es privada, no te voy a decir cuánta es, tengo una cuenta en la FP Capital con una cantidad de plata, está en el fondo A, y me la administran, me la siguen administrando, y ahí está. Y que el hecho de que yo no le esté metiendo plata no significa que yo no tenga una plata ahí, tengo una cantidad de plata considerable, que a mí me preocupa cómo está. Y a mí me preocupa que no me roben cuando quieren el sistema de reparto, que no me la quiten para pasársela a otro, porque es mía. Ya, oiga. ¿Cachai? Entonces sí tengo pito que tocar en el sistema FP. Lo que pasa es que ahora, en este momento, no estoy echándole. Ya. Pero tengo una FP, Pero si el sistema FP es bacán, si es tan genial, ¿por qué no sigues cotizándolo? Porque yo creo que yo tengo mejores capacidades para administrar mi plata que los que la están administrando ahí. Ya. Ok, ya. Soy partidario de darle ese derecho a todo el mundo. Y soy partidario de darle ese derecho a todo el mundo. Ya, ok. Ya. Lo que no soy partidario es del sistema de reparto que impone por la fuerza quitarle a las personas su plata para darle a los viejos. Pero sí soy partidario de que las personas puedan tener muchos más instrumentos de inversión y muchas más formas de ahorro para su vejez. Y que eso de que exista solamente el sistema FP con solamente el sistema multifondo, a mí me parece que está mal. Pero sí me gustaría ver mutualidades, sí me gustaría ver cooperativas, FPs cooperativas, sí me gustaría ver que las personas pudieran decidir no entregarle la plata al FP, sino que entregársela a un banco a través de depósito a plazo, o que si hacen compra en el mundo financiero, en la bolsa de valores, esa plata pueda ser recuperada de la plata que están ahorrando y por lo tanto, si por ejemplo, si yo los voy a, supongamos que los voy a obligar a todos a ahorrar, ¿vale? Supongamos que los vamos a obligar a ahorrar, por lo menos obliguémoslos a ahorrar donde ellos quieran. Entonces, si yo todos los meses yo me gano 300 lucas y el 10% son 30, si yo todos los meses compro 30 lucas en paquetes de acciones que a mí me parece que son los que van a darme rentabilidad mejor que cualquier FP, entonces yo todos los meses en vez no le doy la plata al FP, la tiene que devolver, me la tiene que devolver a mi sueldo porque yo no estoy invirtiendo con ella, estoy invirtiendo por mi cuenta. ¿Cachai? Así, lo que yo digo es que es capitalización individual en el sentido de que tú tenés que ver cómo te solucionas tu problema de vejez. No en el sentido que las FP ahora funcionen perfecto y que sean maravillosas, sino que tú, cada cual persona tiene que ahorrar. Y si las personas están eligiendo una FP, están asignando una ganancia a una persona que está ganando mucha plata, pero se le están asignando los clientes. Ya, stop. Tú dijiste que en el sistema de reparto, básicamente la gente le obligan a ayudar del lado. Básicamente es eso. Por la fuerza. Claro, te obligan a ayudar al del lado.
Y en el sistema de capitalización lo que hacen es obligarte a cotizar para que un weón se haga rico a costa tuya. Si tú me preguntáis qué obligación me parece más mierda, es lejos la del sistema de capitalización individual, porque yo no estoy de acuerdo en que un tipo, y ese era mi punto 8, que un tipo se No, haga rico en el sistema de reparto te obligan a que un político se haga rico a costa tuya y además ayudar a un viejo. Eso Eh, no es ley en el sistema de reparto. Que pueda haber sí, corrupción. los políticos se hacen ricos con el sistema de reparto y compran votos con el sistema de reparto, porque dicen voy a subir las pensiones y con eso compran un montón de votos y esa plata sale de deuda pública y se la están cobrando a personas que todavía no votan o que todavía no nacen porque van a tener que pagarla en el futuro como se paga la deuda pública. Por lo tanto, Eso, el sistema de pensiones de reparto no solamente involucra compra de votos directa a los ciudadanos cuando yo digo que voy a subir las pensiones, aunque no tengo plata para subirlas y simplemente lo hago a través de deuda pública, de esa forma a los inmigrantes y a la gente que todavía no trabaja. Dos, además yo, como administrador de las plazas, puedo darme pensiones de la señora Olate, porque el sistema de reparto, los políticos se dan pensiones Olate, todos tienen pensión Olate en el sistema de reparto. Los políticos, todos los que trabajan en el gobierno, los del partido gobierno, tienen todos pensión Olate. pero eso tiene que ver con el sistema. ¿Ah? Eso tiene que ver con sí. No. Sí. Te explico por qué. Es una consecuencia directa de pasarle tu plata a los políticos, pongo. En Alemania los jubilados políticos no ganan sueldos millonarios, entonces, y tienen sistema de reparto. Entonces, en Suecia lo mismo. Los jubilados políticos pero en Chile, cuando teníamos un sistema de reparto, los políticos sí tenían jubilaciones millonarias. Ya, pues, pero que allá y casas gratis. No se diga, significa que no es regla que se dé. Que hayan gente política, que haya políticos corruptos. Es el riesgo fundamental que tenéis. Es el riesgo más importante que tiene el sistema de reparto. No es el demográfico, es el de la corrupción. Y si bien hoy en día los políticos de Alemania no se roban la plata del sistema de reparto, cuando se fundó sí se la robaban. Cuando se fundó el sistema de reparto en Alemania se robaban toda la plata porque la esperanza de vida de Alemania era de 60 años y la gente menos, era como de 55 años, 48, 55 años, y la gente se jubilaba a los 60 y todo ese, entonces prácticamente nadie se jubilaba, eran muy poquitos los viejos que llegaban a la edad de jubilación y todo el excedente iba al bolsillo del Kaiser para hacer guerra y unificar Alemania. Yeah. Para conquistar otros países cuando unificó Alemania, porque era Prusia al principio. Y entonces, el sistema de reparto financia a los políticos. Tú puedes decir, sí, bueno, y de hecho se ha dicho, los del sistema de reparto en Chile, la Camila Vallejo, el Luis Mesina, han dicho, lo vamos a gastar en educación, lo vamos a gastar en infraestructura. Eso es gasto político. Es parte de la billetera del político. ¿Para entregarle cosas a la gente? Sí, pero ¿a qué gente? A la gente que a él le interesa entregarle cosas. ¿Por qué vamos a gastar la plata, por ejemplo, si tuviéramos un sistema de reparto? ¿Por qué vamos a decidir gastar la plata en la educación universitaria y no en los niños del Sename, que lo están pasando mucho peor? Porque los niños del Sename no votan y los universitarios sí. Porque los niños del Sename no protestan y los universitarios sí. Entonces se convierte en un bolsillo político que solamente lo que hace es comprar votos. Porque si tú no estés preocupado de las prioridades más importantes cuando tienes la plata de la gente y estés preocupado y le dais plata a los estudiantes universitarios, que son una clase privilegiada en Chile, no es comprar votos, no. Oye, no estáis preocupados de la verdadera política de Chile. Ahora sí que ya pasaste los 2 minutos, Brigio, así que déjame. La volada, pero es que esa parte esa parte me da mucha rabia, decir que porque los políticos ya filo. Pero me entendiste el punto. Es que mira, tu argumento básicamente es: no puede haber cloro en las casas porque un niño se puede tomar la botella de cloro y tendremos infanticidios masivos. Entonces no se debe vender cloro. Cuando tú me dices, no debe haber sistema de reparto porque puede haber un político corrupto que se roba toda la plata, me estás hablando de posibilidades absurdas, ¿cachai? ¿Y por qué te digo que son posibilidades? En Alemania no... No, pero espera, déjame es que no entendiste el punto. No estáis atacando el punto. Pero déjame, pues, déjame. ¿Por qué te digo que...? Pero no estás atacando el punto. No, pero espera, déjame. Ahora déjame. ¿Por qué te digo que una posibilidad? Ya. Porque en Chile había sistema de reparto, funcionaba el sistema de reparto, y en todas partes funciona el sistema de reparto, y con lo que tú dices que hacen triquiñuelas es con el excedente. Es decir, los jubilados no pierden su plata ni reciben menos plata. Como si llegan las triquiñuelas, es con el excedente que queda en el fondo, donde se deriva la plata de A, trabajador activo, B, trabajador pasivo. Entonces, este punto intermedio
donde está la plata es de ese excedente donde podría eventualmente haber triquiñuelas, pero aún así no estás perjudicando a los jubilados y en el sistema de capitalización individual hay cualquier crisis te va a la mierda, entonces sí perjudica a los jubilados. No me estáis entendiendo. No me estáis entendiendo. El punto es que el gasto político, que no necesariamente es corrupción, es compra de votos. Y tú le estás pasando una herramienta al poder para que compre la libertad de la gente. Porque le estáis pasando una enorme cantidad de dinero con la que ellos pueden comprar los votos y a través de migajas obtener el poder en forma perpetua. Y te voy a decir algo, en Alemania sí hay eso, no hay corrupción, pero sí hay eso. La forma en la que el Partido Demócrata Cristiano Alemán se ha mantenido en el poder ha sido con los fondos de pensión comprando votos. Con la plata de los excedentes, y no solo de los excedentes, sino incluso plata directa de los fondos de pensiones que después parchan con deuda pública, compran votos, dan beneficios a grupos de presión grandes que les van a dar votos, y no a los que tienen prioridad. Como el ejemplo que te ponía yo, ¿en qué plata? ¿En qué la vaya a gastar? ¿En los estudiantes universitarios o en el Sename? Un político elige gastarlo en los estudiantes universitarios y los niños del Sename se mueren de hambre. Y eso pasa porque no tenéis prioridades, porque tus prioridades están dadas en el punto de vista electoral y no desde el punto de vista de la realidad. Pero me está hablando de malas políticas, no de que el sistema de reparto sea malo. Lo que me están diciendo es... Mientras más Mientras posición de los políticos, más malas políticas pueden hacer. Ya, pues, y mientras menos plata tienen, menos malas políticas pueden hacer. Entonces la idea es que tengan poca plata para que hagan menos malas políticas, porque un político por definición va a hacer malas políticas, porque su incentivo electoral y no de eficiencia. Ya, espera. Aunque fueran en función de obtener votos, el populismo se financia en plata que va a favor de la gente. No es populista si yo, por ejemplo, que a Bachelet la tildaron de populista por construir ahora 30 hospitales nuevos. Y que decían, no, pero ¿cómo hacen eso? Si deberían mejor preocuparse más por los que ya tienen, que los atienden mal, las cuestiones. Entonces dicen, no, populismo. Y bueno, son weas básicas. Tener un hospital es algo básico. Y lo otro. Tú me dices que el sistema de reparto genera excedente, entonces es malo que los políticos hagan malas políticas con ese excedente. Yo te digo que los políticos hagan malas políticas no es culpa del sistema de reparto, que eso se puede dar en cualquier sistema, que los políticos hagan malas políticas no es culpa del sistema de reparto, y si los políticos tienen más plata para hacer más cosas para la gente, eso por donde se le mire no es malo, eso es bueno. Es horrible. Ya, sí, la gente... Eso es horrible, es lo peor que puede pasar. Sí, tiene razón. Es lo peor que puede pasar. Los políticos no deberían hacer nada. Es lo peor que puede pasar porque los políticos obtienen esa plata de la gente. Y esto lo que estáis haciendo es que la persona, en vez de que la persona pueda hacer algo, el político hace algo por la persona. Le está quitando poder de decisión a todos tus ciudadanos. La plata del Estado nunca sale de los empresarios y nunca sale de los grandes capitales. Siempre sale de la gente más pobre. ¿Por qué? Por el consumo rival que tiene el gasto público con el gasto privado. Y como los más millonarios tienen mayor capacidad de negociación frente al consumo rival, ellos sí logran consumir y los que se quedan sin consumir y sin invertir son los más pobres. Siempre que el Estado gasta un peso, es un peso que pierde un pobre. No importa quién haya pagado el impuesto. El que pierde siempre es el más pobre. Y por lo tanto, como el Estado no invierte su plata en los más pobres, sino en los que votan, lo que hace es transferir riqueza de aquellos que son miserables a aquellos que tienen poder político, ya sea por ser grupo de presión grande o por ser político. Ya, tú dices que eso es lo que estoy haciendo. Entonces, que los políticos tengan más plata significa que vas a tener más gente miserable. Ya. Mientras más plata tenga un político, más personas van a ser miserables y van a pasar hambre. Ya. Sí,